4 y en el verso número 46. Aquí aparece un relato que llamó la atención el Señor con su palabra en mi corazón, y creo que esto es lo que vamos a considerar hoy. Nomás voy a suplicar un segundito. Juan capítulo 4 y verso número 46. Cuando usted lo vea proyectado en la pantalla, me da un amén. Amén. Juan capítulo 4 versículo 46. Dice la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había ahí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces él le preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron: ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue a Judea de Galilea. Amén, amén, amén. Denle una fuerte palma al Señor. Cada milagro que Jesús hace merece la honra de su pueblo. Amén. Vamos a orar, vamos a dedicar este mensaje en oración para con Dios. Y usted, si lo escucha con un corazón abierto, deje lo que entre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente a meditar en tu palabra, Señor, a acercar nuestro corazón delante de ti, pidiéndote, Padre, que tú trabajes en él de tal manera que podamos ser cada día más sensibles. En este mundo, Señor, nos han endurecido el corazón muchas cosas de la vida, pero tú prometiste cambiar un corazón de piedra hacia un corazón tierno, Señor. Cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón. Dile, hermano, dile, hermana: Señor, trabaja en mi corazón para que cada día esté más sensible, porque a veces no puedo ni quebrantar mi corazón delante de ti, ni siquiera mis lágrimas brotan de mis ojos. Pero si tú trabajas en él, mi corazón enternecido podrá desahogarse, podrá quedar sano, podrá ser útil en tus manos, porque sé que con el amor que tú has ofrecido a mi vida, más que suficiente para que yo pueda corresponderte. Usa mi vida, Señor, te ruego, para transmitir tu palabra, y permite que tu iglesia, junto conmigo, salgamos edificados, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si están amables sentarse. Bueno, me impacta mucho esta forma como la Escritura redacta que Jesús vino otra vez. Y es que déjenme decirle que en la vida muchas personas oyen de Jesús una vez y creen que con eso es suficiente. Pero déjenme decirle que no. Jesús visitó por segunda vez esta ciudad de Caná de Galilea, y yo me puedo dar cuenta que Jesús, hermano, visita tantas veces como nuestra vida necesite que haya cambios. Él está dispuesto a hacer maravillas y prodigios con tal de que nuestra vida pueda acercarse con un corazón para creer. Sabe que mucha gente tiene dureza de corazón, no puede creer. Le es difícil aceptar que Dios lo puede ayudar a uno, que Dios lo puede sacar adelante. Cuando una persona está enferma, hay gente que tiene una actitud a veces que se lo atribuye a la ciencia, a la medicina, pero aquellos que se acercan con un corazón sencillo, humilde, contrito, humillado,
Dios no lo desprecia, sino al contrario, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que cosas cambien. Aquí la escritura dice que volvió otra vez a Canaán de Galilea. Galilea quiere decir círculo, y un círculo es un anillo. Un anillo implica un compromiso. Dios no solamente quiere que la gente sepa de Dios, porque hasta el diablo sabe de Dios. Aún el diablo sabe que Jesús, ¿quién es? Pero no se somete a Él. Pero lo que Dios quiere es compromiso. El diablo no quiso compromiso con Dios. Pero todos los que somos para ser apartados por Dios, para ser salvos, lo que quiere es que entremos en un asunto serio. ¿Por qué? Porque en esta vida hemos aprendido muchas cosas a vivir sin compromiso. La gente le dice, sin compromiso alguno, lleves este producto y si no le gusta lo regresa, le regresamos tu dinero, sin compromiso alguno. Sin compromiso alguno le dice el hombre a una mujer, mira, juntémonos, pero sin compromiso, para que si te enfadas te vas y yo me voy y no hay ningún problema. Déjeme decirle, mucha gente así se acerca con Jesús, de la misma manera, diciendo, yo quiero venir a la iglesia, pero no quiero compromisos. Pues déjeme decirle que cuando Jesús volvió a Canaán de Galilea, volvió porque quería compromiso con este oficial. Quería que no solamente recibiera el beneficio. Usted sabe que en el mundo mucha gente sin compromiso, vaya que le den alguna receta, vaya que le den alguna consulta, vaya que le hagan una limpia, pero no quiere compromisos con Dios. Déjeme decirle, se están comprometiendo cada vez que están recibiendo un favor, porque se ponen ataduras. Y déjenme decirle, esa clase de ataduras no nos conviene en la vida, pero hay otra clase de ataduras que sí nos convienen. Las ataduras de amor de parte de Dios. Cuando Dios, hermano, dice que el amor es más fuerte que la muerte. Entonces, llega el Señor, hermano, a Canaán de Galilea, buscando a esta persona porque quería hacer que de esta persona surgieran cambios. Ahora, yo estaba considerando Canaán. Canaán, el Señor había ido ya en una ocasión a unas bodas que lo invitaron. Estuvimos considerando eso días atrás, donde hicieron unas bodas y lo invitaron a Jesús para que viniera a estas bodas, porque había ciertas cosas que necesitaban darse cuenta que sin la ayuda de Él se queda uno limitado. Se les había terminado el vino. En la primera señal que Dios hizo a Canaán mostrando su fidelidad fue en medio de una fiesta de bodas, donde llegaron con la noticia de que se acabó el vino. ¿Por qué? Porque había bastantes invitados, había transcurrido todo el banquete, toda la fiesta, toda alegría. La gente, se llegó el momento en que se les acabó el vino y por ende iba a acabar la fiesta. Pero como Dios es un Dios alegre, les enseñó que hay algo mejor que el vino terreno. Y es el vino que viene de la conversión del agua en vino por un milagro que Dios hace en su reino. Y entonces les da un vino nuevo. Y en ese vino se quedaron asombrados porque decían, pues toda gente que hace fiesta, pero no saca lo mejor y el último lo empieza a chafear, ¿verdad? Así como el otro día me pasó, fuimos Marta y yo a un restaurante muy bueno que a mí me encanta comer ahí, me encantaba, porque ya lo chafearon. Me gustaba ir a comer unas fajitas de carne asada. Yo sé que ahorita ya es casi llegar la hora de la comida, por eso le estoy abriendo el apetito. Pero ahí en Imperial Beach, ahí enfrente del Philippines, hay un lugar donde se llama el Tapatío y ahí hacían unas fajitas de carne asada bien sabrosas. Y ayer fuimos y ya me querían chafear, me querían dar carne de beef, de esa de bote que es partida en pedacitos. Le dije, no quiero de eso. Le dije, ¿sabes qué? Con permiso, nos vamos. Nomás vine por las fajitas. Ay, disculpe, sí la disculpo, ya me voy. Me voy a comer otra cosa. Ni modo, me tuve que ir al Carlos a comer una hamburguesa. Ni modo, no había fajitas. Pero, ¿sabe una cosa? Qué feo es, ¿verdad? Que se chafeen las cosas. El evangelio no se puede chafear. La santidad no la podemos chafear. No la podemos rebajar, no la podemos diluir, no podemos hacer apariencia. Tenemos que seguir viviendo originalmente la fe de Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La iglesia no puede ser chafeada. La iglesia no es para hacer negocios. La iglesia no es para que venga a comprar y a pagar un número de una cundina.
La iglesia es para venir a alabar a Dios. La iglesia es para venir a cantarle al Señor. Están degradando mucho el Evangelio de Jesucristo, pero usted y yo no podemos permitir que eso suceda aquí. Así que tómeme este consejo que le voy a dar como una orden. No se permiten ventas con ningún hermano dentro de la iglesia. Amén. Ni yo lo hago. ¿Por qué? Porque no es para eso. El Señor Jesús hizo un azote de cuerdas cuando vio que había vendimias dentro del templo, en las afueritas. Y déjeme decirle, ¿por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Entonces tenemos que aprender, hermano, que hay cosas que no podemos degradar. No se puede degradar la fe. Se ha degradado, muchos han intentado hacerlo, pero quienes se están degradando son a sí mismos, porque Dios no se degrada. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Rey del universo. Él sigue siendo luz en medio de la oscuridad. Él sigue liberando al cautivo. Él sigue sanando a los enfermos. Él no se degrada. Usted y yo no nos degrademos. Tenemos que seguir con un evangelio que nos siga motivando como la primera vez que nos fue anunciado Jesucristo. No podemos permitir que el amor degrade. El amor a Dios, el amor a su iglesia, el amor por la palabra, el amor por el júbilo, por la alabanza. Al contrario, tiene que ir de gloria en gloria. Todo aquel que esté dispuesto a ir adelante, Dios tiene mucho que dar. A esta persona le tuvo que llamar la atención porque le dijo, mira, mi hijo está enfermo y está en Capernaum. ¿Qué era Capernaum? Una ciudad de tinieblas, donde había muchas cosas malas. Estamos viviendo en una Capernaum en este tiempo, donde muchas cosas malas están sucediendo. Prende la televisión, prende el YouTube, se va a asombrar de todas las cosas terribles que uno escucha. Ve las cortes, terrible, todo lo que está pasando. Y entonces esta persona estaba en ese lugar, estaba enfermo, porque donde reina la muerte, la enfermedad se propaga por todo el lugar. ¿Cuánta gente está muriendo de enfermedades ahorita por causa de gripas? Cuando antes una gripa era tan fácil de tratarse, y ahora hasta al hospital y en urgencias y hasta se muere la gente ahí. Pero es que hay mucha maldad que está corriendo porque han invocado a la muerte. Dice la escritura que hay un manto que cubre todas las naciones y es el manto de la muerte. Pero Jesús vino a tirar el manto de la vida, y eso se manifiesta a través de palabras. Por eso cuando esta persona se le acercó, Jesús, hermano, tuvo que hablarle y le dio una palabra. Y dice aquí en el verso 47, cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Entonces, mire, una cosa importante que pasa antes que Jesús le hable, es que llega esta persona y dice que le suplicaba. ¿Sabe qué es el problema? Que mucha gente ya no quiere suplicar, porque la soberbia de la vida lo ha hecho arrogante. No podemos ser arrogantes en lo espiritual, no podemos ser soberbios en lo espiritual. Tenemos que venir a suplicar en medio de la iglesia. Por eso el Señor tiene momentos de oración, porque el Señor quiere ver un pueblo que esté orando. Yo vi temprano en la mañana, abrí tantito en el Facebook y vi una congregación grandísima y todo el mundo postrado orando. Pero venga usted a ver los días de oración aquí a la iglesia y con los dedos los cuenta. Las oraciones donde mi esposa viene y abre, con los dedos se cuentan. A veces me dicen, nomás tuvimos 2, estuvimos 3. Yo digo, ¿y la súplica? ¿En dónde queda? Es que cada quien ora en casa, sí, pero esas son oraciones de la iglesia. Entonces, mire, esta persona llegó y dice que le suplicaba que bajara y que sanara a su hijo. Y el Señor Jesús, hermano, al considerar todo esto, le dice, mira, si no ves señales y prodigios, no creeréis. ¿Por qué? Porque decía yo en otra ocasión que estamos ministrados, yo como Santo Tomás, ver para creer.
Porque muchas veces, hermano, la gente va detrás de los milagros. Pero déjenme decirle, eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Vienes a buscarlo porque necesitas un milagro. Pero si no ves el milagro, no crees. Si no pasa algo terrible, no puedes creer. ¿Cómo la fe va a crecer en medio del problema? Porque aquí estaba un hijo enfermo al borde de la muerte. Oiga, qué tremendo. A este le dieron un empujonzote para que pudiera suplicar. Pero qué necesidad de tener esa clase de empujes, donde la muerte empiece a visitar y empiece a causar enfermedades, si tenemos, hermanos, la buena costumbre de bajar y suplicar, de descender a los pies de Jesús y decirle: Señor, te suplico que nos libres. Gracias por la salud, gracias por el sustento, gracias por la iglesia, gracias por mi trabajo, por mi esposa, por mis hijos, por mi papá, por mi mamá, por el esposo, no sé. Pero te suplico, Señor, que guardes a tu pueblo, que guardes a todos los hogares, para que todos juntos podamos tener el mismo testimonio. Pero le dijo el Señor: es que solamente cuando ven señales y prodigios. Mucha gente anda de aquí para allá. ¿A dónde van? Es que allá está la unción. Déjeme decirle una cosa: la unción está en esta casa y yo la vi hoy. Mientras estaban cantando, derrama tu unción, se me abrió el panorama. Y miré una hoyota, así, grandota, así como las que usan para las plantas. No están aquí la que estaba con la palmerita, pero una que está por allá atrás. Pero grandota, la veía así, y vi cómo se empezó a inclinar. Y empezó a verterse un aceite verdecito como la cortina. Y la olla era café oscuro. Era un color que hacía macho a esta casa. Déjenme decirle, la unción del Señor está en su casa. No es que es el pastor. Está en su casa porque somos el cuerpo de Cristo. Y la unción el Señor la tiene porque cuando la derrama es para ungirnos. Diga usted: nosotros, Dios nos ha ungido con aceite del reino de los cielos. Entonces, dice aquí la Escritura que después de haberle hablado de esa manera, el oficial del rey le dijo: Señor, le dice, baja antes de que mi hijo muera. Cuando nos surge algo, salen súplicas. Cuando algo nos surge, salen ruegos. Cuando algo necesitamos, lo queremos ya. Pero el Señor también quiere ya la atención, la adoración, el entregar, el doblegar, el hincarse, el suplicar. Él espera ya. Él no quiere, hermano, que solamente estén allá cada que Jesús llegaba a Galilea. Él quería ahora y venía para hacer un compromiso. Dios quiere hacer un compromiso con nosotros. Y ese compromiso es permanecer en su presencia cuando vierte su aceite en medio de su casa. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que lo necesitamos. Si el Señor vierte aceite, los enfermos se van a sanar. Si el Señor vierte aceite, hermano, el triste se va a alegrar. Si el Señor vierte aceite, hermano, no habrá enfermedad que pueda contristar al pueblo de Dios. El Señor quiere hacer eso con nosotros. El Señor lo está haciendo con nosotros. Pero lo que nos corresponde a nosotros es dejarnos ungir con aceite de parte de Dios. Cuando uno llega y le dice: Señor, te suplico que viertas ese aceite sobre mi vida, porque la palabra de Dios dice que el aceite, la unción, pudrirá los yugos de esclavitud. Si el Señor derrama su unción, habrá liberaciones, habrá sanidades del alma también. Si hay ungimiento con aceite, va a surgir el perdón. Del corazón endurecido se va a quebrantar. Donde llega la unción del Espíritu Santo, cosas cambian. Se pone más atención a lo que Dios habla que lo que el enemigo viene y a uno le dice. Cuando viene el aceite, dicen que los pastores de ovejas literales agarran aceitito y le ponían las orejitas a las ovejas para que los mosquitos no se metieran y las volvieran locas y corrieran y se fueran a ir a un despeñadero. ¿Se acuerdan qué le pasó a unos cochinitos?
que fueron a parar a un despeñadero porque no se les metió el aceite a ellos, sino que se les metió los demonios. Qué tremendo, hermano. A mucha gente se le están metiendo los demonios y se están suicidando. El suicidio es una oleada que viene por parte del enemigo. Por eso el Señor tiene aceite, para que le caiga a sus ovejitas en sus oídos y no estén dando tanto crédito a lo que el enemigo le dice, que nadie los quiere. Déjame decirte, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, al que está ungido con aceite, con Espíritu Santo, para que nadie que crea en Él vaya y busque la muerte. Diga usted, hoy echamos fuera de esta casa todo espíritu de suicidio. Fuera de esta casa, se ha echado fuera espíritu de muerte. La sangre del Cordero de Dios vaya sobre ti y te haga huir. Diga, Dios me ha llamado para darme vida, y una vida en abundancia, no una vida ahí mediocre, hermano, en la fe, sino una fe viva. Porque déjeme decirle que la fe a veces se puede morir cuando deja de ser alimentada. De repente la gente que antes tenía la fe para levantarse temprano para ir a la iglesia, de repente empieza a llegar la frialdad y puede llegar por ahí de una hora más tarde. Perdón, pero tengo que decirlo. Porque la fe que Dios espera es que vaya en aumento, no que vaya en retroceso. Tenemos que ir aumentando, tenemos que ir mejorando. Usted, le aseguro que usted quiere escuchar mejores mensajes. Y yo quiero escucharlo a usted también, que llegue más temprano. Amén. Gloria a su nombre. Entonces, dice aquí, hermano, que Jesús le dijo una palabra cuando vio su actitud. Le dijo, vete. Y le dijo, tu hijo vive. ¿Qué tan importante es esa palabra? Cuando usted esté batallando por ahí con algún hijo, una hija, con alguien que ve usted que anda triste, usted nomás le dígale, vive, vive. Lo está bendiciendo con espíritu de vida. Jesús dijo, las palabras que salen de mi boca son espíritu, son vida. Pero ¿sabe qué? Hay gente que dice, ay, tú siempre estás con que ya te quieres morir, pues ya muérete. Así he oído gente yo. ¿O no en la iglesia? En la iglesia lo que tiene que salir es una palabra que diga, mira, ya déjate de andar con esos cuentos, vive y disfruta la vida de Dios, no la vida loca. Porque mucha gente cree que eso es vivir, eso es morir. Son los engaños del diablo, hermano, hacer que la gente muera. Porque todo aquel que ha creído en Jesucristo ciertamente no morirá, sino que vivirá. Hermano, ¿quiere decir que no nos vamos a morir? No. Vamos a pasar el sueño de la muerte, que es otra cosa, del cual uno se despertará como Lázaro. Pero no fue la muerte la que se apoderó de él, fue Jesús que le dio vida. Y como Jesucristo te ha dado vida, Él espera que vengas a buscarlo a Él, haya o no haya señales. Pero bendito su nombre que hay señales. Por si alguno no creyere, el Señor da señales con palabras proféticas, con revelación, con sucesos, hermano, de sanidad, con cosas que dan gloria y testimonio de que Dios está en medio de su casa. Entonces usted puede decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y le puede decir a cualquier enfermedad que se aparte y a la persona que viva. Cuando usted da palabras de vida, empiezan las células a despojarse del cáncer. Pues tenemos que creer cómo eso funciona. Porque si no, va a pasar lo que le pasó a aquella viejecita que venía caminando y se encontró con que había una montaña bien tremenda. Y se paró enfrente y le dijo, quítate y échate a la mar, le dijo, porque estás en medio de mi camino. Y cuando abrió los ojos, tal vez está la montaña, y dijo, ya sabía que no te ibas a quitar. Así no, así no. Dice, en primer lugar no está hablando de esa clase de montañas. Dios así le llama la soberbia. Quítate de en medio de mí y vete, échate a la mar, porque a la profundidad de la mar fueron a parar los cerditos. Porque había un hijo que estaba cautivo por espíritus de muerte. Entonces,
Usted puede darse cuenta en la Biblia que Dios también le llama montes a los ministros, pero a los que están soberbios. Y entonces le dice a los montes que se bajen y a los collados que se levanten para preparar el camino del Señor. No estaba hablando de montañas literales de tierra. Y entonces, si no, usted se va a parar frente a una montaña, va a decir, muévete, y va a decir como la viejita, ya sabía que no te iba a decir. Pero bueno, volviendo al verso 50, dice que Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Él no vio ninguna señal. Él lo que vio fue una palabra. Usted no tiene que venir a la iglesia a buscar señales. Usted tiene que venir a buscar la palabra de Jesús. Cuando llegamos a la iglesia a buscar la palabra de Jesús, usted no va a estar juzgando al predicador. Usted va a decir, de alguna cosa va a hablar el Señor a mi vida hoy. Porque no es posible que todo el mensaje sea solo para una persona. Porque no hay una sola persona en la iglesia. Tiene que haber un repartimiento. Por eso es que dice que se compara con el maná, porque el maná era individual. No llegaba por familias, ni llegaba nomás para las cabezas del hogar. Llegaba para que todo aquel que salía a buscarlo agarrara su porción. Entonces bajaba como copos, dice ahí, de cereal, como de nieve. Y eso, hermanos, los israelitas dan testimonio, porque yo viví con gente descendiente israelita, y me decían que el milagro tan grande que tenían con el maná era que a los que le aplicaban fe, siempre tenía un sabor diferente. Y es que déjenme decirle que así es la palabra de Dios. Siempre tiene un sabor diferente para cada uno. Un mismo pasaje puede tener 7 diferentes ángulos. Imagínense todos los capítulos de la Biblia y los libros que hay, ¿cuántos ángulos no tendrán? Porque hay gente que dice, hermano, yo ya leí la Biblia desde principio a fin. Hay gente que así dice y todavía no conoce algunas cosas tan esenciales como estas. De que la palabra tiene un poder que puede beneficiar a cada uno individualmente. Usted puede venir a la iglesia y sentir que Dios le habló en algo. Ha habido gente que se acerca conmigo y me dice, hermano, es que todo el mensaje era para mí. Le dije, oye, pues es que nomás tenía hambre, yo creo, porque era para todos. ¡A su nombre! Entonces el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue con la palabra sembrada en el corazón. Y como la palabra tiene una facultad que es como una semilla que Dios la envía, como la lluvia que cae en tierra, y dice que entra la semilla y produce a su tiempo, porque dice que hace aquello para lo que fue enviada. Y si esa palabra te dice vas a perdonar, aunque salgas resentido, te va a ir cambiando el pensamiento, porque está viva y trabaja por dentro. Y de repente va a llegar el quebrantamiento. Y entonces vas a llegar con una urgencia delante de Dios y vas a decir, Señor, estoy dispuesto a perdonar todo, pero perdóname a mí también. Y va a decir el Señor, ¿ves que es poderosa la palabra? No es solamente una palabra que entra por un oído y sale por el otro, como me decía mi mamá. Te entra por aquí y te sale por acá. Es que yo era medio difícil de guardar las palabras en mi corazón, pero ahora Jesús ya me lo está enseñando. ¡A su nombre! ¿A cuántos de aquí se le quedan las palabras? O alguien que dice, ¿de qué se trató el mensaje? Pues habla un montón de cosas, pues ¿qué digo? Bueno, ni un pasaje te acuerdas. Pues si un montón de pasajes, no sé ni por dónde empezó. Pero hay otros que salen y dicen, no, el Señor me habló y tengo que ir a ponerme en paz. Y va y busca a aquellos que están endeudados con Él y le dice, ¿sabes qué? Ya, olvídalo, ya pasó todo, ya, olvídate, no nos acordemos. Pero el resentimiento le dice, no, ¿cómo que te vas a olvidar? Eso no se te va a olvidar nunca. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo la palabra va a obrar? Entonces déjenme decirle que por eso se necesita que la tierra sea remojada con agua. Por eso cada predicación tiene que ir bien seguidita después de haber recibido una buena lluvia de alabanza y de adoración. ¿Sabe por qué siempre se ponen las ofrendas después de la adoración?
Porque en la alabanza, hermano, decía alguien, ¿verdad?, que iban a poner las ofrendas en medio de la alabanza y de la adoración. Porque como en la alabanza, la gente hasta se embriaga. Y una cosa tiene el que se embriaga, que dice, donde yo tomo, todos toman, y donde yo pago, todos pagan. Ay, para que aflojen la cartera, decía uno, ¿verdad? No, hermano, no es para eso. No es para enriquecer la casa del pastor. Es para que uno vaya siendo libre de aquello que lo lleva al egoísmo y a la codicia. Pero ¿saben una cosa? No lo vamos a cambiar por eso. Lo vamos a seguir dejando porque creemos que cuando un corazón es quebrantado y tocado por el Señor, está dócil, está sensible al Espíritu Santo y va a hacer lo que el Espíritu Santo dicte en su corazón. Y entonces eso va a ser la diferencia. Porque tampoco se puede quitar ese momento, porque es parte del servicio tan necesario. Acuérdense que dice que Jesús iba y predicaba con los discípulos, y las mujeres que lo seguían y lo apreciaban, dice que iban de sus pertenencias y vendían lo que tenían y lo cambiaban para ir y dárselo a los discípulos y a Jesús para que no les hiciera falta nada y siguieran predicando la palabra. ¡Ah, qué tremendo, hermano! No lo hacían para que se comprara un carro nuevo, lo hacían para que siguieran ocupados en la búsqueda de la palabra para sanar a los enfermos donde quiera que se los topaba. Así que de la iglesia tenemos que salir todos discípulos. Amén. Bueno, entonces dice aquí que él se fue con esa palabra que salió de Jesús y se la llevó. Y mire, el Señor le había hablado que si no veía señales no creería. Y entonces tenía una lucha con la incredulidad, porque Jesús se lo dijo. ¿A cuántos están dispuestos a deshacerse de la incredulidad? Amén. A ver, diga usted, ¿echo fuera de mi vida? Todo espíritu de incredulidad. Porque he recibido la fe. Creo en la palabra de Jesús. No volverá vacía. Dios lo verá en mis acciones. Por el nombre de Jesucristo. ¡A su nombre! Entonces se fue. Y mientras bajaba, oiga, ¿se acuerda de aquellos leprosos que eran 10? Que vinieron a Jesús y querían ser sanados, querían ser limpios. Y entonces el Señor Jesús le dijo, se ha hecho como quiere. Y entonces se fueron, pero leprosos. Pero en el camino se empezaron a dar cuenta que la lepra se les empezó a desaparecer. Y entonces empezaron a ver sanos. Pero le dijo que fueran y dieran su certificación con los sacerdotes. Entonces, mientras iban a la iglesia, se encontraron que se iban componiendo. Cada persona que viene con Jesús y lo manda de regreso a su casa, va con una comisión de Dios que se tiene que ir componiendo su vida. Amén. A su nombre. Gloria. Así que Dios, yo ya no voy a regresar a mi casa igual como cuando salí. Un día fuimos mi esposa y yo. Andábamos yendo a los hospitales, entonces nos metimos en un hospital y estaba uno ahí con un pie para arriba. Y entonces me la asomé y le dije, ¿no se le ofrece un milagro? Y se me quedó viendo así como, le venimos a ver por los enfermos. Le digo, ¿no le gustaría que Dios lo sanara? Sí, me dijo. Y ¿está usted aquí? ¿Qué le pasó en su pie? Me la quebré. Le dije, pues el berrinchote que hizo, ¿verdad? Se salió en una moto y se estrelló en la pared. Salió enojado de su casa con su esposa. Y fue, se estampó en la pared, se quebró una pierna. ¿Y usted cómo sabe? Me dice. Si no, nunca nos hemos visto. Yo no sé nada, Dios sí sabe. Él es el que sabe eso. Entonces le digo, ¿sabe qué? Oren por mí, dice. Y ya oramos por él. Y entonces me dijo, le pido un favor, vaya a la casa de mi esposa, dice. Y entonces vivía ahí en Chula Vista, en un trailer park. Entonces llegamos, nos metimos, mi esposa y yo, llegamos y venía llegando una familia en un carro. Y entonces estaba todo bien oscuro. Y le digo, oiga, disculpe ustedes, tal persona. Sí, ¿qué pasó? Es que su esposo nos mandó, nosotros somos cristianos y venimos a decirle que está en el hospital. ¿Qué le pasó? Es que salió como alma que lleva el, ya saben, se topó en una pared y se quebró una pierna. Le dije, pero ¿sabe qué? Nosotros somos cristianos. ¡Gloria a Dios! Ya recibió a Cristo.
¡A su nombre! Ya no va a regresar a su casa como salió. Así tenemos que ser nosotros. La venida a la iglesia no puede seguir siendo degradada. Hello. Tiene que seguir el cambio. Porque no podemos seguir escuchando. ¿Y de qué te sirvió haber ido a la iglesia? Tiene que dar testimonio. ¿A dónde estás yendo que estás cambiando tan bonito? Me he ido a humillar en la presencia de Dios a suplicar que me cambie el corazón. Porque ¿sabe qué es lo que pasa cuando alguien no cambia? Que viene a suplicarle que Dios se lo lleve al otro. Padre, que descienda fuego del cielo y lo consuma. Pero si viene a suplicar que le cambien el corazón, van a cambiar cosas. Y entonces ya no va a escuchar. ¿De qué te sirvió a la iglesia? Si van a decir, gloria a Dios que fuiste a la iglesia, llevan a mí también. Pues nomás dos. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Porque déjenme decirle que el Evangelio de Jesucristo es buenas nuevas de salvación. Cuestión de tiempo. Porque el Señor, hermano, trabajó de esta forma para que Él mismo fuera descubriendo que sí podía seguir creyendo sin ver señales y milagros, sin ver prodigios, solamente creer a la palabra de Jesús. Miren, la Escritura está tapizada de pasajes que nos inyectan fe. Y si creemos en lo que está escrito, entonces podemos pelear la batalla de la fe y entonces miraremos el milagro. Pero a veces queremos ver el milagro sin escuchar la palabra ni dejar que haga lo que tiene que hacer aquí adentro. Es lo que decía Chuyito, hermano pastor Jesús Casillas. Le digo Chuyito porque lo conozco desde que estaba jovencito. Estamos jóvenes, ya nos salieron canitas. Yo me las tapo, ¿verdad? Pero las que me quedan. Pero déjenme decirle, hemos transcurrido ya algunos años conociendo el Evangelio y cómo Dios trabaja y cómo a veces pasamos cosas que Dios, hermano, adentro del corazón está haciendo una fe. Este asunto no es una iglesia de requisitos físicos. Dice Hebreos que esto consiste en el poder de una vida indestructible. Dios nos ha venido a traer una vida indestructible. Que cuando llegue la enfermedad le podemos decir, fuera de mi vida. Que cuando llegue por ahí alguna tristeza, fuera de mi vida. No me va a destruir la tristeza. No me va a destruir la enfermedad. Cuando sea el día que Dios escoja que yo me vaya, me voy con Él. Pero no me va a destruir la enfermedad por andar lejos de Jesús. Tenemos que aprender este Evangelio. Y no nomás andar viendo ahí trucos de magia. Porque hay gente que se ha aprovechado de que la gente va detrás de las señales para presentarles magia. Y mucha gente ha caído en la trampa. Pero si usted no se va a dejar ir por las señales, sino que va a creer en la palabra, la va a poner en práctica en su vida, esa será la señal más grande. Un día le preguntaron a Jesús, Mateo 12:40. Ese no lo traigo aquí apuntado, por eso no lo estoy buscando ahí. Mateo 12:40. Cuando lo vea me da un amén. ¿Por qué? Porque como estuvo Jonás en el vientre, ¿de qué? Antes no era ballena, ¿verdad? Era monstruo, era leviatán. Como estuvo en el monstruo del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches, ¿en dónde? En el corazón de la tierra. Esa es la señal más grande que venían buscando los sacerdotes, que Jesús, los judíos, les dijo, ustedes buscan señales, pero señal no les será más que esta. ¿Y qué es esta señal? 3 días y 3 noches. ¿Qué quiere decir? Muerte y resurrección. Tienes que aprender a morir a tu orgullo para que viva la humildad. Muerte y resurrección. Eso es lo único que lo va a lograr la palabra de Jesús.
Oh, bendito su nombre. Esa palabra entra, pero no entra por aquí para salir por acá, entra por aquí para quedarse aquí. Para que de ahí florezca y salga con una mentalidad de enfoque, con la mente de Cristo. Este asunto no es, hermano, de andar haciendo entretenimientos, porque podemos hacer una obra de chavo aquí en la iglesia, para que la gente venga, pero ¿en qué les va a ayudar? ¿En qué va a cambiar la vida? Si no se trata de hacer entretenimientos. Vengan porque vamos a hacer aquí una obra de breakdancing. ¿No? ¿Para qué? Ponemos a Enrique que baile cabeza, lo puede hacer. ¿O se quedó así? No, eso era antes. Es que ya pasó el proceso de la señal. Muerte para el mundo y vivo para Dios. Lo digo así porque nos tenemos confianza. Y porque sé que no se ofende, porque si se ofendieran ni siquiera le moviera un pelo. Pero como todo lo toma por el lado amable, porque aprendió no de aquel que dijo así, sino que aprendió de Cristo a dejarse morir en el matadero y no abrir su boca y a sufrir el agravio. ¿Cuántos de aquí ya quieren morir a eso? De que uno se pone sentido y que, ay, que no me vio, y que no me saludó y que ni me dijo bye, ni siquiera se fijó cómo vengo con mis zapatos nuevos, ni el remojón medio. No, este asunto no es de eso. Este asunto es, a mí me conviene menguar y a Cristo crecer. Eso fue el mensaje de Juan el Bautista. A él le conviene crecer y a mí menguar. Este asunto no es de ti ni de mí, es de que Él viva en ti y en mí. Si Él vive en ti y en mí, cosas van a cambiar. Entonces va a haber reconciliaciones. Entonces va a haber restauraciones. Porque el espíritu de Elías con ese mensaje hacía volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Se va a quitar la división, la separación. Tenemos que reconciliar. Entonces, ¿por qué? Porque Dios, hermano, tiene... ¿Por qué no le dio inmediatamente ahí que se enterara? Sino que mientras iba de camino le salieron al encuentro. Antes de que dejara de murmurar. Antes que la murmuración se apoderara de él. Le dijeron, tu hijo vive. ¿A qué horas pasó? ¿Ayer? ¿A tal hora? Es a la hora que Jesús me dijo. Y de qué importante es que usted se le quede grabado en el corazón a la hora que Dios le dé una promesa. Y que no se olvide de ella. Porque un día a Jacob se le olvidó que un día fue y agarró una piedra y le puso aceite. Y dijo, ahí será puerta del cielo, casa de Dios. Y ya se le había olvidado y Dios le recordó. Dijo, yo soy. A quien le ofreciste un día una piedra que le pusiste aceite. Y de cierto te digo que se va a edificar un templo. Donde tú pongas aceite, cosas van a cambiar. Tarde que temprano, si sigues creyendo. Y si no crees, te lo va a recordar el Señor. Que un día lo hiciste y no se le pasó. Por eso, mire, yo cuando veo que Enrique llega y agarra el frasquito por aquí, a veces digo, que no me va a bajar el barbadero de aceite. Pero lo agarra y se lo pone y llora por la gente. Cosas van a cambiar. No porque es aceite mágico, pero es porque lo está haciendo con una fe que es la que tiene poder para hacer que las cosas causen en la persona un cambio. Para poder creer. Entonces salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora le había empezado a mejorar. Fíjese que no fue un milagro así como instantáneo, sino que fue una sanidad porque empezó a mejorar. De una fiebre. Quiere decir entonces que quizás la fiebre ya estaba. ¿A cuántos grados se considera fiebre? A ver, los que han estudiado medicina. Las mamás, pues. Esas sí saben, ¿verdad? Le checan, no, tienes calentura. ¿Cómo no? ¿A qué grados? ¿40? ¿102? Bueno, según el termómetro, ¿verdad? Este ya anda por 80. No, hombre, eso ya es de meningitis. Pero entonces empezó a mejorar. 79, 78, 77. Sano. Gradualmente empezó a bajar. Por eso yo le decía que la sanidad
es la recuperación de la salud gradualmente. Aquí está la prueba. Y el milagro es ¡pum!, de 80 a 40. Que así nos hagan en la edad de santos. Verso 52. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar y él le respondió: ayer a la hora 7ª se le quitó la fiebre. Y el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. A ver, dígase, yo y mi casa vamos a terminar creyendo. Ay, hay alguien en tu casa que te aflige el corazón, que no se ha convertido. Van a pasar cosas donde tenga que meterse la enfermedad de la muerte y tenga que ser humillada y sacada afuera para que puedan empezar a creer. Sabe que a veces el corazón es muy duro, pero es que la vida así lo hizo. Nadie tiene el corazón por voluntad propia duro. Todos queremos tener un buen corazón. ¿Cuántos aquí quieren tener un buen corazón? No queremos tener un corazón duro, pero la vida se hace cargo de ponerle dureza en el corazón. Y la gente, hermanos, a veces está tan acostumbrada a esa dureza de corazón que le cuesta mucho trabajo recibir las cosas de la fe. ¿Y por qué no se me da el milagro? ¿No será que hay dureza de corazón? A ver, diga usted, hecho fuera de mi vida. La dureza de corazón. ¿Por qué yo hago esto? Porque así la gente se libera. A mí me ha tocado ministrar liberaciones por muchos años y sé cómo la gente se libera. ¿Hay una manera como esta? ¿O qué prefiere usted? ¿Pegarse una manifestada revolcada y que salte en la pared, que se suelte y que se quede? No. ¿Sacar la lengua así como? No. ¿Que los ojos se le pongan de serpiente? Tampoco. Mejor así. Hecho fuera de mi vida, le está quitando todos los derechos al enemigo para que de repente las vestiduras blancas y resplandecientes. Pero ¿sabe dónde están los problemas más grandes? En las actitudes. El Señor Jesús tuvo que trabajar con esta señal a este oficial para hacerlo libre, para que pudiera creer. A uno les hizo milagros, allá les convirtió el agua en vino, pero en esta segunda le da la oportunidad de que empiece a ablandar el corazón. Así que una cosa es haber creído en Jesucristo, pero otra cosa es que le ablanden el corazón. Y es lo que Dios está haciendo ahorita. Que nuestro corazón se vaya haciendo cada día más a la manera del corazón de Jesús. Que se pueda compadecer con el que sufre. Porque la crueldad no permite que nadie se compadezca. Yo estaba viendo cómo aquel que agarró allá en una ciudad por allá de Estados Unidos del Este, salió un señor de color y agarró al policía, le quitó la pistola y se lo puso aquí, y entonces se lo fue llevando, lo subió al carro y estaban todo el montón de policías por ahí y estaban los francotiradores apuntándole, esperando la oportunidad, pero no se prestaba. Entonces en una de esas que se aleja la cabeza, pero tenía la mano ahí, contra la bala y le pega en la cabeza al otro. Y entonces llega un policía que estaba ahí, 3 balazos en la cabeza. Crueldad. No se necesita hacer eso. Sé que se necesita poner quieto con un tiro a alguien, pero ya estaba baleado. ¿Para qué cargar la pistola? Digo usted, de hecho fuera de mi vida. Todo espíritu de crueldad. Y lo cambio a Jesús por un espíritu de compasión. ¿Sabe que lo que más se necesita es compasión? Cuando tenemos compasión nos duele que a otro le duela algo. Pero cuando hay crueldad, ¿qué es? Que cada quien se rasque con sus uñas. Es que necesito ir al doctor. Póngase a trabajar enfermo. No, se necesita compasión. Si la compasión es algo que nos agarra a todos, esta iglesia va a estar bien bonita. Sí, amén. Porque entonces no va a haber nadie que tenga necesidad económica. Ahorita va a ser despensa. Al rato pueden ser tarjetas de crédito. Que venga por ahí el hermano, aquí traigo una tarjeta de crédito que me sobra. ¿Cuánto vale? Se le cayó ahí al señor del... No, así no. Va a decir,
Son nomás como $5,000. ¿Y a quién le hace falta? ¿A quién no le hace falta? A mi hermano para comprar un carro. No. A mi hermano porque no ha habido comida en mi casa y no nos hemos atrasado con pago de la renta. Sí. Ay, gloria a su nombre. No tenemos que llegar a un nivel de fe como para poder hacer cosas semejantes. Y sabe una cosa, cuando cosas como estas se empiezan a mover, es porque la compasión se está apoderando de cada corazón. Donde uno va a decir, lloramos con los que lloran y nos alegramos con los que se alegran. Estamos llorando porque ustedes están padeciendo, pero verá que el lamento se va a convertir en gozo. Cuando lo vean bendecido, yo me voy a alegrar con ustedes. ¡A su nombre! Perdón que puse una cantidad. No estamos buscando cantidades, solamente es un ejemplo. Pero puede ser $20. Puede ser, porque qué tremendo, hermano, como aquel niño que dice que traía 2 pesetas. ¿Sí te acordaste ya? Traía 2.25 centavos, 2 pesetas. Entonces venía bien contento porque iba a la tienda porque iba a comprar algo. Y entonces dijo, no, mejor esta la voy a dar para la iglesia y esta para comprarme algo en la tienda. Entonces venía jugando y se tropezó y ¡pum!, rodando monedas, se dejó en la coladera. Digo, uy, Señor, se me perdió tu peseta. Qué tremendo. En vez de decir, bueno, pues se perdió la mía y la del Señor, pues aquí está. No estoy detrás de su vida. Solamente estoy poniendo ejemplos de cómo el corazón puede cambiar. Cuando el corazón cambia, usted le va a tender la mano que necesita ayuda. Se lo vamos a poder tender. Qué bonito es, hermano, que Dios prospere a su iglesia de tal manera que nadie esté por ahí llorando mientras otros están alegrando. Pero Dios quiere ver el júbilo en toda persona, no solamente el ministerio. Yo trabajo, gracias a Dios, yo tengo mi trabajo. Yo no vivo de la iglesia. Yo tengo mi trabajo. Pero ¿sabe una cosa? Hay quienes no tienen ni siquiera un trabajo y están padeciendo. Que eso pueda cambiar. Estamos pensando, Marta y yo, en hacer un negocio para darle trabajo a la gente que no tiene trabajo de la iglesia. Porque fuimos ayer y íbamos allá por donde está el Sports Arena, está la entrada para el Freeway 8. Y al salir de la ciudad, de esa sección de ahí, para entrar al Freeway 8, vimos ahí una tienda que se llama The Rock. Es una tienda que está por la iglesia de La Roca, que es donde la gente va y deja ropa, y entonces muebles y sillones y arreglos y cosas, y ellos ahí las están vendiendo, y ahí trabajan puros hermanos de la iglesia. Yo le digo a Marta, estaría bueno tener algo así, ¿verdad?, de la iglesia, que diga, en vez de que diga The Rock, diga Dulam. Gloria a Dios. Muy bien. Es una, porque hemos platicado, deberíamos hacer algo más, que están más ahí estancados con esto, pero una manera donde la bendición le puede llegar a la gente en la iglesia. ¿Se imagina ahí unos hermanos? Dicen, ya no nos faltan 3 minutos para cerrar. Ya llegamos a la hora de la salida, pero pase. Nomás apúrese a salir también. Bueno, volvemos al tema. El padre entonces se dio cuenta, verso 53, que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue a Judá de Galilea. Ahora, esto sucedió en Canaán. Amén. Y Canaán quiere decir casa de cañas. Ahora, una caña no se refiere a la de pescar, sino aquella caña cascada, dice que era Faraón, que si uno se recargaba en ella se le encajaba. La gente de ahí, de Capernaum,
Era gente en la que no se podía tener confianza porque salía la gente lastimada. Estamos viviendo ahorita en un tiempo donde tanta maldad y tanta cosa que hasta con dificultad se puede creer hasta en los ministros de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? O sea, han dejado la vara de autoridad para agarrar una caña cascada. La vara de autoridad es para ahuyentar a los lobos y la caña la utilizaron para darle a Jesús en la cabeza los que se burlaban de él. Revisen la escritura. Pero dice que los soldados hicieron burla de él y agarraron una caña y le pegaron y dijeron: a ver, profetízanos quién te va a pegar después. Entonces, esa casa de Canaán era una casa de cañas. Quiere decir que ahí la gente era bien hiriente. Pero llegó Jesús a cambiar las cosas, a sanar a los enfermos. El mundo en el que estamos viviendo está igual, pero tenemos que hacer la diferencia. Usted como oveja y yo como pastor tenemos que hacer la diferencia. A que no se estén mirando las cosas con cada quien para su beneficio propio, sino que estemos aquí para asistir y que no salga la gente dañada, sino que salga la gente edificada. Pero se necesita la participación de toda la iglesia. Porque si cada quien hace su parte, la gente que venga a la iglesia van a decir: el reino de Dios acercado. ¿Por qué? Porque Jesús está en medio de su casa. Ahí estará sucediendo la diferencia. Entonces le dijo Jesús un día a los sacerdotes que venían a ver a Jesús, le dijo: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O fueron a encontrar un verdadero profeta? Hermano, la gente ya está cansada de tanta decepción. La gente que venga a la iglesia quiere venir a ver la diferencia de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Y no para estar argumentando con doctrinas que no edifican a nadie, sino para ver si realmente Dios está presente en medio de la casa y se va a manifestar en medio de las actitudes que cada uno tengamos con la gente que viene. Si la tratamos bien, si le hablamos con respeto, si nos afligimos cuando están afligidos, si ponemos en práctica la unción que Dios ha derramado sobre su pueblo. No vino el Señor a derramar aceite sobre mi vida hoy, vino a derramar aceite sobre todos los que estamos en la casa. Porque yo lo miré. Era una ollota grandota. ¿Para qué yo voy a querer una ollota grandota de puro aceite? ¿Cómo me quedaría yo? ¿Me iba a sentir después más que ni Jesús? No es para mí, es para toda la iglesia. Es para que no se quede nadie sin recibir de esa porción. Aquí no se trata de que yo soy ungido, aquí se trata de que todos estamos ungidos. Por eso Juan decía: y nosotros tenemos la unción del Santo. Eso va a ser la diferencia. Que salga un pueblo, no una sola persona como el ungido que hace prodigios y milagros, sino un pueblo que está siendo ministrado por el Señor. La unción del Señor la tiene de sobra, hermano, para dar en abundancia. Nomás convirtió el agua en vino, que no puede hacer que el aceite se siga multiplicando como aquella viejecita que estaba allá ya para morirse, que dice que fue y pidió vasijas prestadas, no pocas sino muchas, y empezó a vertir aceite y aceite y aceite y aceite hasta que se acabaron las vasijas, se usó el aceite. Dios no va a usar el aceite hasta que unja a todos. Así que si usted viene con esa disposición, usted no va a venir a ver si le vieron los ojos azules o si trae chinguiñas en los ojos. No va a fijarse en eso. No va a decir: ay, me puse el rímel. ¿Qué le pasa? Si el aceite no se fija en eso. El aceite cae donde hay donde caer. Usted puede decir: Señor, pon aceite en mi vida. Hay un canto que a mí me encanta que dice: pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva y me gozaré y me alegraré. Él me ha ungido a su nombre. Gloria, gloria, gloria. ¿Sabe que la caña la utilizaban para medir? Para ver si el altar cuántos codos medía. Usaban una caña para medir. Entonces déjenme decirle que Dios tiene medidas. Y en esa medida lo único que espera ver es nuestro desarrollo como hijos de Dios. Quiere ver qué tanto hemos crecido en el templo, qué tanto hemos crecido en la casa del Señor. Porque hay algunos hermanos que no han crecido, se han quedado enanos, pigmeos en la fe, pero aquí no hay ni uno, bendito su nombre. Aquí tiene que haber
de gloria en gloria, desarrollo y crecimiento. Si ayer el Señor se movió con unción, mañana se va a mover más tremendamente. En el servicio pasado estuvo glorioso, el que viene va a estar más glorioso. Porque entonces los músicos van a llegar a esa vasija, y van a meter las manos ahí, y entonces van a ir a agarrar sus instrumentos. Y como les pusieron aceite en la cabeza, en el soplo del chofar, ¡pum!, va a salir la unción que va a romper yudos de esclavitud. Esto no se trata de andar trayendo, hermano, a pantallas con sonidos. Se trata que llegue la administración del Espíritu Santo. Cosas van a cambiar. Y usted aquí adentro primero, Señor. Porque ¿para qué queremos que cambien todos si yo no cambio? Que todos cambiemos. ¿Se va a dejar usted cambiar? Porque el aceite es poderoso para hacer eso. ¡A su nombre! Entonces le voy a dejar hasta aquí, porque creo que ya vimos suficiente como para que nos vayamos con una mentalidad diferente. Usted, al salir de esta puerta, va a salir y cuando regrese se va a evidenciar qué fue lo que recibió hoy. Amén. Y cuando llegue a su casa van a ver la diferencia que fue haber venido a la iglesia, pero para bien. Digo, usted, le pongo un alto a las palabras. ¿De qué te sirve ir a la iglesia si sigues igual? Mi vida no será igual. Van a cambiar cosas. Mi trato con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi papá, con mi mamá. Tus hijos te tienen que ver a ti con confianza. Y que seas para ellos un amigo divertido. Que los hagas reír. Que le levantes el ánimo. No que te vean así como dicen, ahí viene el ogro, córranle, ahí viene tu papá. No, que digan, gloria a Dios que ahí viene mi papá. ¡A su nombre! Gloria, 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 póngase de pie.